Bienvenidos. En este video vamos a ver un ejercicio sobre singularidades removibles. Entonces vamos a recordar la definición. Entonces tenemos una función analítica en un abierto, excepto tal vez en un punto z0. Entonces decimos que z0 es singularidad removible de la función si se satisface el siguiente límite. Entonces la función por z menos z0 tiende a 0. Es decir, tenemos la región U, tenemos el punto z0 donde la función ahí no es analítica. Siempre cuando el z se vaya aproximando a z0, esta cantidad tiene que tender a 0. Se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces, para encontrar singularidad, para ver cuándo una singularidad es removible, es útil este teorema que está aquí. Este se puede probar. Dice que z0 es singularidad removible si solo así. Es una caracterización, es un sí solo así. Existe una función f gorrito que tiene que ser analítica en una vecindad de z0 de tal forma que coincide con la función original, excepto tal vez en los puntos, en el punto z0. ¿Qué quiere decir? Está la función definida en todo el abierto U, excepto tal vez aquí en z0. Entonces va a ser z0 singularidad removible si de alguna forma puede encontrar una vecindad. Se puede empezarla como en disco. Aquí centrado en z0 de tal forma que cuando agarran puntos aquí, zetas, la función f coincide con esta función f gorrito. F gorrito tiene que ser analítica en toda esta región, en todo el disco. Bien, entonces el ejercicio es el siguiente. Supongamos que tenemos una función analítica excepto en un punto z0. Pero sabemos que existe una m positiva de tal forma que el valor absoluto de la parte real está acotada por m para todo z distinto de z0. Entonces, bajo esas condiciones, f va a tener una singularidad removible en z0. Bien, entonces la idea de este ejercicio es vamos a utilizar el teorema. Entonces, de alguna forma vamos a tener que encontrar una función analítica que coincida con f. Y la función analítica lo importante es que esté definida en toda la región, incluyendo z0. Tenemos que encontrar esa función, ¿no? O sea, vamos a estar buscando una función f gorrito que coincida con la función original, ¿no? Para z distinto de z0. Esta tiene que ser analítica. Entonces, ¿cómo lo hacemos para encontrar esta función? Esto es como lo importante. Y la única información que tenemos es sobre la parte real. Entonces, tomando en cuenta esto de que tenemos solo información sobre la parte real, vamos ahora a usar la exponencial. ¿Por qué la exponencial? Porque la exponencial tiene esta buena propiedad de que cuando agarro e de f de z, pues esto lo puedo partir como la parte real. Luego y veces la parte imaginaria de z. Entonces esto como que tiene la ventaja de que ya separa parte real y parte imaginaria. Y la otra ventaja es que este tiene módulo 1. Entonces, en cuanto a módulos, esta parte no cuenta, solo cuenta esta parte. Entonces, vamos a tomar ventaja de esto. Vamos a definir esto como z, ¿no? Z y esto va a estar definido para z que esté en U menos z0. En z0 no la podemos definir porque la función f no está definida en z0. Entonces yo digo que esta g sí se puede ver fácilmente que tiene una singularidad removible. Entonces, ¿cómo vamos a justificar esta pequeña afirmación? Entonces ahí vamos a usar directo la definición. Entonces nos vamos a fijar en el límite de g de z menos z0, ¿no? El límite cuando z tiende a z0. Entonces la tirada es que esto sea 0. Y para que eso sea 0 es equivalente a que yo use aquí módulo. Entonces vamos a ver esta parte razón. Vamos a probar esto. Perdón. Vamos a probar esto. Vamos a probar.
Eso ya va a ser suficiente. Porque si esto se va a 0, entonces cuando le quito estos módulos también se va a 0. Entonces usando la definición, Z0 sería singularidad removible. Y aquí es donde viene la definición de G de Z. Entonces G de Z por Z menos Z0. El módulo va a ser el módulo de E a la parte real de Z por E a la parte imaginaria de Z por el módulo de Z menos Z0. Entonces habíamos dicho la parte imaginaria, E a la I, parte imaginaria de Z, eso tiene módulo 1. Entonces esto se vuelve nada más E a la parte real de Z por el módulo. Acuérdense, aquí no pongo módulos porque la exponencial siempre es un número real positivo. Cuando lo evalúo en un real positivo, ¿no? En un real que ahorita lo estoy haciendo como la parte real de Z. Y ahora, este es menor o igual a E a la M por el módulo. Y aquí es donde estoy usando la hipótesis. Aquí yo sé que el módulo, perdón, el valor absoluto de la parte real de f de z es menor o igual que m. Y la exponencial es monótona creciente, entonces puedo acotar todo esto por e a la m. Y esta parte que está aquí, esta tiende a 0. Cuando z tiende a z0. Pues porque esta parte es una constante y esto claramente tiende a 0. Entonces de ahí ya puedo concluir que el límite, por la regla del sándwich, cuando z tiende a z0, de este g de z por z menos z0 es 0. Bien. Bueno, terminamos con la afirmación, pero todavía no terminamos el ejercicio, por lo que lo único que demostramos es que la G tiene una singularidad removible, pero no queremos la G, queremos la F. Pero nos va a ayudar. El siguiente paso es usar el teorema que dimos al principio. Por el teorema va a existir una G gorrito analítica. Esta sí va a ser definida en una vecindad de Z0, incluyendo Z0. De tal forma que G gorrito coincide con la G. Y la G habíamos dicho que era esta E a la F. Entonces ya casi acabamos. Porque lo que quisiéramos hacer es bueno, la idea es aplicar logaritmo. Entonces si yo aplico logaritmo de este lado, aplico logaritmo de este otro. Bueno, aquí la exponencial y el logaritmo son inversas, esto se cancela. Y entonces ya tendría yo que f de z es igual a f gorro de z para todo z distinto de z0 en una vecindad, ¿no? Y esta es analítica, donde f gorro de z es logaritmo de g gorro de z. Esta es analítica en una vecindad de z0. Y esta sería analítica porque g gorro es analítica en una vecindad de z0 y logaritmo es analítico, ¿no? Como es analítico, es analítico. Pero aquí hay un problema, porque nada más es un problema técnico. Porque el logaritmo, este que está aquí, hay que decir bien el dominio, porque el logaritmo no es analítico en todos lados y tampoco estamos diciendo qué rama de logaritmo estamos tomando. Entonces hay que solucionar esos problemas. Entonces hay que escoger un dominio, es que escoger una rama de tal forma que la función ahí sea analítica, la función logaritmo sea analítica, y yo pueda hacer toda esta manipulación. Entonces, hay que trabajar todavía un poquito más. Pero ya, esta es la idea principal. Entonces veamos. Entonces vamos a ver lo que tenemos, ¿no? Entonces hasta ahorita tenemos aquí está el Z0. Aquí está el G gorrito. Y este va a dar aquí a vamos lo vamos a llamar W0, ¿no? Donde W0 es G gorro de Z0. Entonces, la otra afirmación que vamos a probar es afirmación. Este W0 es distinto del 0.
Lo quiero así para poder agarrar circunferencias que no toquen al 0, ¿no? Pues a ver, tiene la razón, ¿no? Razón. Supongamos que sí, supongamos que es 0, ¿no? Entonces, si eso pasa, yo tendría que... Si supongo que el W0, tengo que tener todo este límite. Si ahora saco módulos, me quedaría el límite cuando z tiende a z0 del módulo de f de z, que es la parte real, ¿no? El límite cuando e tiende a z0 de e a la parte real de f de z. Esto es igual a 0. Pero aquí ya suena un poco raro porque si uno dibuja la exponencial, ¿se acuerda uno de la exponencial en R? Lo usual, porque este ya es una exponencial real, porque pues, este es un número real. La exponencial se tiene que ver así, ¿no? Pasa por el 1, se va a infinito. Entonces la exponencial siempre es positiva. Entonces la única forma en que estos valores tiendan a 0 es que se vayan hacia menos infinito. Entonces si esto pasa, entonces la parte real de f de z tiene que tender a menos infinito. Cuando z tiende a z0 no hay de otra forma. Pero entonces eso implica que este ya no está acotada. Entonces esto implica que este módulo no está acotado. Contradicción porque habíamos puesto que este era menor o igual que m para todo z distinto de z0. Entonces no es posible que yo me vaya aproximando a menos infinito porque siempre es menor o igual que m. Bien. Entonces ahí ya me dice que el W0 es distinto de 0. Bien. Entonces ¿eso para qué me sirve? Ya que yo probé que W0 es distinto de 0, yo puedo encontrar un radio. De tal forma, le voy a poner epsilon. Tal que ese radio no toque al origen, ¿no? Y ahora por continuidad va a existir aquí una delta. De tal forma que esa delta, cuando la mando con la función g tilde, la imagen pues va a quedar dentro de este disco. Entonces vamos a escribir eso, ¿no? Sea epsilon mayor que 0, tal que el disco de radio epsilon centrado en W0 no contenga el origen, ¿no? Entonces, aquí es donde se usó que W0 sea distinto de 0, ¿no? Por eso lo tuve que probar antes. Así por continuidad. De la G tilde, ¿no? En Z0. Que la G tilde ya está definida en Z0. Entonces existe una delta mayor que 0, tal que la G tilde de todo el disco, del disco de radio delta alrededor de Z0, está contenido en el disco de radio epsilon alrededor de W0. Ajá. Entonces lo que puse en el dibujito, ¿no? Bien. ¿Por qué hice todo eso? Porque ahora quiero hacer una composición de logaritmo, ¿no? Quiero aplicar g y luego logaritmo. Entonces tengo que checar que la imagen de g, al menos alrededor de en una vecindad de z0, tiene que estar contenida en el dominio del logaritmo. Entonces ahora vamos a definir un dominio de logaritmo que sea analítica que contenga este. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, aquí estaba W0. El argumento le vamos a llamar θ0. Entonces vamos a considerar la rama. De logaritmo. Entonces va a ser de θ0 menos pi a θ0 más pi. Ambos lados abiertos para que el logaritmo sea analítico. Ese es un punto importante. Entonces lo que estamos haciendo es estamos agarrando el 0 y quitando esta parte roja. Entonces esta parte que está aquí, ese es los que tienen θ correspondiente a θ0 más pi, ¿no? Los que están opuestos al θ0.
Y estamos agarrando la rama del logaritmo que nomás va a estar definida aquí en la parte verde. Entonces ahí estamos definiendo ese logaritmo. Voy a poner aquí, entonces logaritmo de z tiene que ser este logaritmo del módulo, más i veces el argumento, donde el argumento tiene que estar aquí, ¿no? Y aquí este z tiene que estar viviendo en este plano, ¿no? En todo el plano complejo, excepto en esta línea roja. Entonces ahí es analítica. Entonces logaritmo de z es analítico. En esa región, no, en C menos pues estos ángulos, que serían como, no sé, R, E a la I, teta 0 más pi, ¿no? Donde el R es mayor o igual que 0, en ese rayo. Y aquí viene lo importante, el disco de radio epsilon centrado en W0 está contenido en ese dominio. Entonces todo esto que hice es nada más para ver que la composición está bien definida. Es decir, empiezo en Z0. Aquí está mi delta. Luego viene la G, tilde. Entonces por continuidad cae dentro de esta bolita de radio epsilon, ¿no? Y luego ya puedo aplicar el logaritmo. Aquí voy a dar a los complejos. Todo lo único que hice es para checar que la composición esté bien definida, ¿no? Entonces vamos a ponerle f gorro de z, definido como g, no, logaritmo, con la rama que acabo de definir, ¿no? De g gorro de z, con z que viva aquí en el disco de radio delta y concentra en z0, es analítica. En todo el disco, ¿no? Está definida tanto en Z0 como en todo el disco, ¿no? Entonces es analítica porque es composición analíticas. Además, para Z distinto de Z0, si no le pego al centro, ¿qué pasa? Pues f gorro de Z va a ser el logaritmo de... Entonces en lugar de poner gorro aquí, se lo puedo quitar. Porque la G coincide con la G gorro, excepto en el Z0. ¿Y quién era la G? La G era E a la F de Z. Y logaritmo y exponencial son inversas, entonces me queda este. Entonces ya encontré una función analítica, f gorrito, la forma que coincide con la f original, excepto en este punto. Entonces ahora sí, por el teorema que vimos al principio, eso implica que f tiene una singularidad removible. En Z0. Y ahí acaba este ejercicio.